en busca del saber que nuestra vida materialista ha desplazado. El lejano oriente ejerce poderoso atractivo para quienes desean huir de las presiones de la vida diaria. Asia es el encuentro con lo misterioso, el hechizo de una fealdad y una belleza insólitas, un cúmulo de aventuras en el reino de lo desconcertante e inexplicable. Asia, la palabra mágica para quienes sueñan con nuevas experiencias, para los inadaptados, los idealistas y hasta los aburridos turistas. Asia, hogar, paraíso e infierno de más de 2.500 millones de seres humanos. Allí vive más de la mitad de la población del mundo. Asia es un enorme rincón del mundo pletórico de superlativos y contrastes. No solo hallaremos allí los países más poblados de la Tierra, islas cubiertas de lujuriante vegetación y las montañas más altas del mundo, sino también los más diversos grupos religiosos y las más absurdas diferencias sociales. El nombre de Asia procede de la palabra asiria Asu. Significa el principio del sol. Asu es una palabra de los tiempos en que los antiguos griegos y fenicios creían que el mar Egeo era el centro del mundo. ¡Qué gran error! No se corrigió hasta que hombres como Marco Polo y Vasco de Gama descubrieron las glorias y culturas de otro mundo. Es imposible describir el Asia con sencillas frases. Imposible también describir Asia totalmente. Jamás revelará todos sus secretos. Hay siempre algo nuevo y misterioso que hallar allí. Y Asia nos tendrá siempre reservado el sobrecogedor descubrimiento de nuevos horrores. Esa enorme extensión tiene muchos rincones ocultos. Penetraremos en muchos de ellos. Escudriñaremos tras las fachadas de la pompa y la pobreza, de la arrogancia y la humildad, para observar más de cerca la vida tal como es allí. Dejaremos los batidos caminos hollados por los turistas para captar una mejor visión de lo que tiene allí de excéntrico, absurdo e increíble la existencia. Descubriremos cosas asombrosas en Asia, cruel e insólita. Kuala Lumpur, capital de Malasia. Aquí el aire hindú armoniza con los antiguos hábitos chinos bajo los modernos rascacielos que surgen entre las viejas mansiones, reliquia de los tiempos coloniales.
Como en otras partes de la península malaya, los hindúes de determinadas castas se congregan una vez al año para celebrar el espectacular festival hindú de Thaipusam. Los hindúes de la localidad se reúnen en las afueras de la ciudad, en los santuarios de la cueva Batu. Allí inician su sorprendente ritual al comenzar la puesta del sol. Los tambores inician su ritmo monótono, los creyentes canturrean y gimen, y los peregrinos y penitentes caen en profundo trance. Y entonces, con la mente en otro mundo, pueden someterse a las torturas más increíbles. Los peregrinos y penitentes se prepararon para esta extraña prueba con un ayuno de 16 días y la rigurosa adoctrinación administrada por los sacerdotes hindúes y sus ayudantes. Es un extraño fenómeno porque la sangre no mana durante esta espectral ceremonia en la que se atraviesan los carrillos con agujas de acero, se cuelgan garfios con pesos de la piel y se hincan gruesos postes de acero en el cuerpo de los hombres, que luego habrán de llevar a cuestas grandes altares. Los altares de Kawatsi son transportados en carne humana. Clavarse agujas en la frente, atravesarse la lengua con clavos, pasarse alambres de plata por la piel y hundirse lanzas en el cuerpo. Es lo mínimo a que aspiran los millares que van en procesión. Estos mártires dedican su sufrimiento al dios Subramaniam, el dios que cura las enfermedades, perdona los pecados y prodiga bendiciones. Las madres que quieren ver cumplidos sus ruegos prometen la participación de sus hijos e hijas en esta orgía de automutilación. Los parientes de los peregrinos y sus magos domésticos actúan durante horas y horas para mantenerlos en un singular estado de éxtasis en lo que no sienten dolor. Las cenizas de los muertos se emplean para desinfectar las heridas de los penitentes. Otros se embadurnan completamente con fango amasado con cenizas pulverizadas de los difuntos. Están convencidos de que los espíritus, cuyas cenizas se untan, les concederán su protección y poderes especiales. Muchos malasios racionales, que no son hindúes, no hallan explicación lógica que dar ante estas prácticas tan insólitas.
Brillan los primeros rayos del sol. Centenares de millares de personas se reúnen en los escalones que conducen a los templos de la cueva. Fueron a ver a los portadores de Cahuatzí, los hombres que llevan estos pintorescos altares prendidos de garfios y lanzas clavados en su propia carne, mientras se esfuerzan por subir los 272 escalones que conducen al templo. Es inconcebible que pudieran realizar esta proeza casi sobrehumana si no estuvieran en un jubiloso estado de éxtasis total y bajo una influencia espiritual de alguna especie. Esta macabra peregrinación termina en la enorme cueva principal, donde las hogueras de los pecadores flamean frente al altar de sacrificio. Allí los peregrinos y penitentes son separados de la multitud por sus ayudantes y reincorporados a la realidad. Se les quitan las cadenas, alambres, agujas, garfios y demás instrumentos de martirio. En ese momento, los desfallecidos penitentes se desploman y tienen que ser llevados en brazos. Dicen que se desmayan porque ya no los mueve el poder de los espíritus. La ceremonia queda terminada en 24 horas. El ritmo banal de la vida cotidiana disipa todo vestigio de este acontecimiento fenoménico. ¿Estará tal vez la explicación de sus causas y efectos más allá de la conciencia humana? Este rito alienta y fortalece a los fieles hindúes, purifica sus almas, y un mundo sin almas no sería mundo, sino un montón de polvo. Bien, pues, son cosas del alma. ¿Y qué dice Goethe en su Fausto? 2 almas tengo en mi pecho. Tal vez las haya en el pecho de toda persona y hasta en el de todo asiático. Se nota en los asiáticos una actitud contradictoria con los animales. Los consideran seres sacrosantos por un lado y por el otro los sacrifican brutalmente para comérselos. En el Japón, por ejemplo, los hombres tienden a seguir dietas especiales para reforzar su potencia sexual. Aquí hay aún una infinidad de pequeños restaurantes especializados que ofrecen platos para hacer superpotentes a sus clientes masculinos. Se preparan a menudo con miembros cortados de animales vivos. Nada hay como la frescura de la sangre caliente del producto natural para garantizar los efectos afrodisíacos que aumentan la potencia. Aquí, por ejemplo, se agregan testículos frescos de novillo a las preparaciones. Este refuerzo culinario de la virilidad masculina forma parte de la vida social y de la dieta corriente de los japoneses. ¿Les apetece un miembro de toro asado o unas próstatas de becerro en salsa agridulce? Los alemanes tienen sus puestos de salchichas, los italianos sus pizzerías y los norteamericanos sus restaurantes de pollo frito. Los japoneses tienen sus restaurantes de serpientes. Sí, de serpientes.
Esto no quiere decir que estos limpios reptiles formen parte principal de la dieta de los sibaritas de Sapporo o Nagasaki. Observen con qué delicadeza prepara un plato de reptil el jefe de cocina de este restaurante. No diremos que lo trata con gran miramiento, pero el asado que ustedes consumieron el domingo no se hizo con ternera que murió de vieja, ni de una vaca que reventó de risa en el matadero. A cada cual hay que tratarlo a su manera. No debemos por eso tomar en broma la antigua creencia japonesa de que el polvo molido de serpientes secas, el fusillaba, sea bueno para aumentar la potencia sexual. Este industrioso farmacéutico no tiene escrúpulos en hacer píldoras vigorizantes y otros muchos afrodisíacos con sus escurridizos animales. Estos ejemplos no logran revelar suficientemente la despiadada crueldad de la mayoría de los asiáticos para con los animales. Es algo que les viene de su irracional relación con el dolor, la muerte y el más allá. El mercado del barrio chino de Singapur. Aquí la gente compra toda clase de delicados manjares para su cocina. A nadie le choca ver despellejar vivos a los gecos, ni a los pitones decapitados retorcerse en su última y prolongada danza mortal colgados de los ganchos, ni ver sacar de sus jaulas a perros extraviados. Y enormes pero inofensivos murciélagos para ser descuartizados miembro por miembro. Los clientes esperan tranquilamente a ver que los vendedores terminen su cruel tarea. Se llevan luego a su casa los contorsionantes cadáveres y echan los vampiros en la olla. Nadie parpadea siquiera
al ver arrancar brutalmente su caparazón a una tortuga. Fue esa la voluntad de Dios cuando dijo al hombre que domesticara a las aves y bestias del campo. Bendice a Alá esas acciones. ¿Carecían acaso los pensadores y fundadores de las grandes religiones de compasión por las otras criaturas de Dios? Quisiéramos insertar aquí un episodio que nuestros camarógrafos captaron mientras se dirigían a un apartado pueblo de Malasia. Cuando cruzábamos un lago de la selva, descubrimos a dos cazadores furtivos que iban tras una gran tortuga de agua dulce. El gobierno de Malasia actuó con justicia y prohibió esta clase de caza, pero las leyes y disposiciones de nada sirven si no pueden hacerse cumplir. Y en estas zonas poco pobladas y lejanas es difícil imponerlas. Estas vistas no necesitan explicación. ¿Cómo expresar nuestra indignación? Quizá con las palabras del poeta y filósofo religioso Romain Rolland. La brutalidad del hombre con los animales y su incapacidad de sentir compasión por sus sufrimientos es uno de los peores pecados de la humanidad. Es la base misma de la degeneración humana. Y si el hombre puede causar tanto sufrimiento, ¿qué derecho tiene a quejarse cuando a él le toca sufrir? Nos hemos ocupado ya de la contradictoria relación de la mayoría de los asiáticos con otras criaturas del mundo. Pero el otro aspecto de este estudio muestra que nuestros congéneres de Asia aprecian también en mucho la fidelidad y fiabilidad de sus amigos alados y de cuatro patas. Encontramos a los monos de Kuantan en la idílica costa oriental de la península malaya. Son un buen ejemplo de la dualidad de los asiáticos para con los animales. Estos monos son apreciados por su laboriosidad en la recolección de cocos. Emigran con sus dueños de plantación en plantación para la cosecha de cocos. Lo que se paga por el trabajo de los monos permite a sus dueños darse el lujo de no trabajar más de 3 o 4 días a la semana. ¡Viva el sindicato de los monos! Lograron aquí lo que en muchas partes es solo un sueño. Parece universal la necesidad que tiene el hombre de emplear a los animales para ganarse la vida. Sin embargo, en la India los animales, y en especial las serpientes, son objeto de distinta clase de explotación por parte del hombre. Quienes visiten la India repararán de inmediato en los faquires que encantan a sus magníficas cobras para hacerlas salir de sus cestas y ganarse unas monedas. La mordida de estos reptiles es mortal, y este peligroso juego puede resultar realmente emocionante para los que están demasiado cerca. Las notas que arranca a su flauta primitiva son más bien para encantar al público y que pague. Las cobras son sordas, imitan tan solo los movimientos rítmicos que el encantador hace ante ellas. Adentrándonos en la India hallamos festivales dedicados a la serpiente, deidad del hogar, protectora de la familia y símbolo de inteligencia y poder. Los campesinos pasean a sus reptiles domésticos por el pueblo en carros decorados. Los niños ofrecen toda clase de víboras capturadas por ellos a quien más pague. Los adultos llevan a sus protectoras del hogar a templos situados a gran distancia, donde los sacerdotes las bendicen. Y las familias se visitan unas a otras para ver danzar a las serpientes. Se cambian pequeños regalos y se reparten dulces. Hasta las sedosas artistas reciben golosinas. Aquí, por lo menos, no se comen a las serpientes.
pequeño rincón del ángulo norte de este enorme país de 700 millones de habitantes. La ruinosa pobreza que se extiende como la peste por las superpobladas ciudades de la India no llegó aún a este pueblo. Aquí la gente aprende una profesión poco corriente que libra a quienes la practican de la pobreza y con la que podrán siempre ganarse la vida, hasta en las mejores secciones de Bombay, Calcuta, Madras o Nueva Delhi, aún ante los mejores hoteles de lujo y las embajadas. Los maestros del oficio se reúnen en la plaza del pueblito para enseñar a los aprendices del gremio de encantadores de serpiente los secretos del arte. Los muchachos que ansían hacerse encantadores de cobras se congregan a su alrededor. Permanezcamos un tiempo en la India donde el erotismo y la sexualidad de sus tradiciones y religiones desempeñan un importante papel. Khajuraho, esta ciudad de templos y sus majestuosos monumentos, fueron construidos por una generación de reyes Chandela hace 1 millar de años. En ninguna parte es más evidente el misticismo erótico de los hindúes que en los artísticos relieves murales de este templo, que representan la unión corporal de millares de parejas divinas enlazadas en las más diversas posiciones de acuerdo con los antiguos rituales tántricos. A diferencia de la cristiandad, el tantra se vale de la experiencia sexual para alcanzar los más altos niveles de conocimiento y sabiduría. El propio Dios Krishna enseñó personalmente a sus discípulos a gozar de todos los placeres de la vida como anticipo de lo que es realmente el paraíso. Estos relieves dejan en quien los observa la impresión de que debe haber algo divino en el amor físico. Estas escenas quizá recuerden a algunos cínicos ciertas pinturas pornográficas menos significativas de nuestra propia era precristiana. Tal vez se pregunten si los seductores dioses Krishna y Shiva no sean realmente la causa de una indetenible explosión demográfica. El camino de Benares, la ciudad santa de los hindúes a orillas del Ganges. Quienes se aventuran a hacer el viaje se sienten mágicamente atraídos por el Ghats, los escalones que descienden por las riberas del río hasta la prodigiosa corriente del Ganges. Aquí, hasta los más impávidos visitantes occidentales no pueden por menos de quedar perplejos y horrorizados de la pobreza y el sufrimiento humanos, ejemplificados por los mendigos, mujeres leprosas con niños que se mueren de hambre, lisiados, monstruos humanos, enanos y otros desaventurados en cuyas abiertas heridas pululan las moscas y los gusanos. No son vistas de una película terrorífica, es tan solo un breve lapso de la vida real que transcurre a diario en este río eterno. Santones hindúes, ascéticos monjes mendigos, admirados, adorados y venerados por muchos soñadores y fanáticos occidentales. Hay centenares de ellos en Benares.
Y si bien es posible que influyan positivamente en algunas personas y que dirijan a otras por el buen camino, tenemos serias dudas de que las enseñanzas y experiencias de estos filósofos sean una revelación contra el inútil sufrimiento de esas masas. Tales ideas surgen de su fracaso en eliminar el sufrimiento en sus propios países. Cada segundo y medio nace un hindú. 60.000 bocas más que alimentar al día, 22 millones al año. Restando el índice de mortalidad de esa cifra, da un aumento de población de 15 millones de personas al año. Y solo una fracción de ellas se alimentará adecuadamente. Los ancianos que meditan sobre el significado de esta vida o como preparación para tener mejor suerte en la próxima, poca ayuda prestan a quienes se mueren de hambre. ¿Es la muerte la liberación de todo ese sufrimiento? Los hindúes creen que sí, y ser quemado a orillas del Ganges y esparcidas sus cenizas por el río es la mejor garantía de una vida mejor en la próxima existencia. Las familias cumplen los últimos deseos de sus muertos, llevando ahí sus cadáveres para que sean quemados a orillas del Ganges. Nuestros camarógrafos pudieron filmar estas auténticas y únicas escenas de las cremaciones. Es casi imposible para los extraños penetrar en los lugares de incineración, pero nosotros lo logramos a costa de grandes dificultades y peligros. La madera se ha vuelto escasa y costosa en la India, y muchos parientes de los difuntos no pueden pagar la cremación total. Por eso se arrojan al río tantos cadáveres a medio quemar o apenas chamuscados. Solo los hindúes ricos pueden pagar la cremación total. Confían luego las cenizas a los sacerdotes y esperan a que se terminen las plegarias de ritual antes de partir de Benarés. Esperen. Esperen hasta que los buitres que anidan en las palmeras desciendan para dar fin a lo que las llamas no consumieron. Estas horripilantes y gigantescas aves dan cuenta del resto y misericordiosamente se lanzan sobre su presa para engullir los restos mortales de quienes hace poco partieron para siempre. Las llamas de las piras funerarias titilan durante toda la noche. Un humo acre asfixiante con su hedor de carne quemada flota a baja altura sobre las orillas del Ganges. La muerte revela lo que es el hombre en realidad. Los hindúes han sabido aceptarlo. Para ellos no es nada malo, sino la simiente de otra vida. Esto quizá nos ayude a comprender por qué no les preocupa beber esas aguas ni bañarse en ellas para su propia purificación, mientras pasan a su lado cadáveres medio quemados y medio descompuestos. Muchos beben esa agua inmunda e infecta sin que parezca afectar a su salud. Es uno de los grandes misterios y milagros del Asia, porque no hay explicación científica lógica de la completa ausencia de infecciones.
Asia es insólita y cruel. ¿O será quizá otro mundo de distintas actitudes y normas que nos parecen tan extrañas por haber sido nosotros educados en un ambiente de costumbres y normas uniformadas? El barrio chino de Singapur. Un grupo de artistas callejeros celebran la fiesta del dios de los monos. Estos medium se sumen en sus trances extáticos tras entonar unos cánticos y rezos a los espíritus. El trance es la condición previa universal en las actividades sobrenaturales. El maestro de ceremonias entona sus fórmulas y hace sus preparaciones mágicas mientras hierve aceite en la olla de hierro. Los celebrantes dotados de capacidad sobrenatural alcanzan su estado de completa posesión. Significa que los espíritus que invocaron se posesionaron de ellos, salen afuera. El aceite está completamente hirviendo. Los medium meten primero sus brazos desnudos en el turbulento líquido hirviente. Se echan después el humeante líquido por la cara, los brazos, los hombros y el pecho sin que aparentemente los escalde. Los miembros de la secta vuelven a la carpa de ceremonias, donde se desprenden de los espíritus que los poseían y vuelven al estado consciente normal. Este acto es una seria prueba de las cualidades parapsicológicas de los chinos, que practican la curación por la fe y la radiestesia. Nosotros, que pretendemos saberlo todo, tendemos a descalificar ese comportamiento religioso tildándolo de farsa y superstición. Debe pues sorprendernos el que los asiáticos se muestren desconcertados y escépticos ante creencias y ceremonias de otras religiones, el culto mariano o los misterios del dogma católico sobre la transubstanciación de la Santa Cena. En este informe no se trata de emitir ningún juicio sobre la curación por la fe y otras misteriosas actividades de cultos, sino de exponer algunas de ellas. Estos fenómenos relacionados con los cultos se dan en todas partes. Surgen de necesidades básicas muy humanas. La necesidad de identificarse, la necesidad de ser aceptado, adquirir conocimientos y poder y sobreponerse al temor. Los fenómenos de los cultos se encuentran en todas partes. Surgen sencillamente de las necesidades fundamentales de los seres humanos, tales como la necesidad de ser aceptado, amado, reconocido, de ser poderoso, etc.
Una de las prácticas más universales de la curación por la fe es la comunicación en otros idiomas. Los médium en trance dan consejos y órdenes en idiomas que desconocen cuando están despiertos. Algunos hablan en dialectos e idiomas que solo unos cuantos lingüistas entienden hoy. Muchos médium escriben casi automáticamente recetas y órdenes en alfabetos y pictografías que nunca aprendieron. Órdenes que han de ser descifradas por profesores y científicos. Aquí, un sanador hindú habla en otro idioma, en un templo chino. Gente de todas las religiones pueden acudir a pedir ayuda a un grupo de jóvenes chinos que consideran su deber el ayudar a toda persona que sufra, sea cual fuere su religión. Todo el que crea en un poder superior es bien acogido. Estos sanadores por la fe son estudiantes, maestros, atletas y oficinistas. Se consideran meramente agentes que comunican a los espíritus sanadores con los pacientes que sufren y buscan ayuda desesperadamente. Prestan sus servicios gratis. No se les cobra a sus clientes. Es realmente una institución social, un verdadero ejemplo de caridad. Nuevamente vemos al médium poseído por un espíritu que lo guía. Por lo general pide primero un sacrificio simbólico, una fruta o una bebida inofensiva. Transmiten entonces los poderes curativos al paciente a través del médium. Tal vez esto solo se deba al poder de la imaginación o al efecto de placebo. Pero independientemente de cómo interpreten los científicos este fenómeno, lo importante es que los pacientes realmente reciben ayuda y sanan. Los curanderos y charlatanes de toda especie abundan en un paraíso como son las islas de los mares del sur. Muchos van de pueblo en pueblo y piden a los enfermos que se junten frente a ellos. Este curandero utiliza una piedra cósmica. Dice que contiene asombrosos poderes de la luna. Transmite dichos poderes a sus pacientes, complementándolos con distintos métodos naturales de curación según la enfermedad del paciente, como hace con este epiléptico. Lo más interesante es la inexplicable rotación de la piedra negra, que gira sobre su eje durante horas sin que nadie la toque. Un toque del curandero la hace parar. A ver cómo nos explican los físicos este asombroso fenómeno. Los faquires, santones y yogas de la India consideran su misión en esta vida como su propia perfección espiritual. ¿Es posible iluminarse mediante torturas ascéticas y la interminable letanía de los santones de Hyderabad o hundiendo la cenicienta cabeza en la arena? Todo esto es muy dudoso. Los santones hindúes tienen sus propias ideas y por ellas desfilan desnudos por las calles mientras se dirigen a las reuniones que tienen cuando creen que hay algo que celebrar. Estos individuos buscan en el flagelo una manera de sobreponerse a lo meramente carnal. Así, los hombres del norte de la India se someten a estas sensaciones extrañas,
De esta forma, sufren golpes hasta que se sienten tan debilitados por el castigo físico que tienen que desistir. ¿Autoflagelación? ¿O será simplemente una manera de hacer penitencia? Un barrio de prostitutas de una metrópoli grande de Asia. Singapur tiene un distrito de burdeles que nos interesó, pues solamente es frecuentado por los oriundos del lugar. Los turistas no suelen visitar esta parte algo apartada de la ciudad. Estas vistas fueron difíciles de obtener, pues solamente pudimos fotografiar aquí con cámaras ocultas. El filósofo griego de la antigüedad, Heródoto, tenía razón cuando dijo: cuando se desvisten, las mujeres se despojan de la vergüenza. Las prostitutas callejeras venden toda clase de preservativos, utensilios eróticos, píldoras vigorizantes y otros objetos frente a la pequeña entrada de estas casas de los 1000 placeres. Los hombres que no quieren gastarse el dinero en esas casas pueden comprar cupones que los vendedores les canjean luego a las mujeres. Otro callejón. Aquí los tratos se hacen al caer la tarde. Las damitas que hacen su comercio aquí tienen fama de simpáticas y divertidas. Podemos confirmarlo. No tuvimos dificultad en filmar a estas chicas mientras abordaban a sus clientes. Nos dijeron que de día se dedicaban a oficios normales y nos invitaron a fotografiarlas en esos trabajos también. Al día siguiente fuimos a una dirección que nos dieron en la parte este de la ciudad. La legendaria limpieza de Singapur está presente también en sus afueras. Como en todas partes de Malasia, hay que descalzarse antes de entrar en la intimidad de un hogar. Encontramos a las mismas chicas despreocupadas que conocimos en las callejas del barrio del amor. Aquí trabajan para Madame Nuna como costureras, modelos y mandaderas. La hora de la siesta, hora de chismografía, de retocarse el maquillaje y hojear las últimas revistas femeninas. Es un ambiente sedante. Ríen y hacen chistes. Las chicas hablan del problema que cada una de ellas tiene. Su problema. Es lo único que las preocupa y domina sus vidas.
Más tarde, en el dormitorio de Madame Nuna, cuando se prueban los vestidos que se hicieron en su tiempo libre, Nuna, su jefa y amiga maternal, les ayuda y aconseja y comparte todos los problemas de sus chicas, hasta cuando hablan del problema que ella también tiene. Ahí está, el problema que obsesiona a la mayoría de los transexuales. La señal de masculinidad de la que todos querrían librarse más que de cualquier horrible enfermedad. Es un padecimiento insufrible. Como ven, todas esas chicas son hombres cuyo único anhelo es convertirse en mujeres psicológica y físicamente. Su identidad sexual y sus cuerpos no coinciden. Trágica situación. Esa alegría externa y ese parloteo forzado ocultan solo superficialmente sus verdaderos sentimientos. Se consideran parias de la sociedad, víctimas de un terrible error de la naturaleza. Error que desean corregir, por eso ahorran. No los avergüenza ninguna forma de ganar dinero. El plan de salud patrocinado por el gobierno no tiene fondos suficientes para la operación que anhelan. Han de esperar pacientemente años en listas de espera burocrática o buscar otra solución. Irene es una de las personas más simpáticas que conocimos. Su historia es tan trágica como la de las demás. Cuenta su triste dilema. Solía vestirse de niña cuando era pequeño, jugaba con muñecas y se consideraba una ridícula caricatura de la feminidad. Ahora podemos ver cuán intensamente esos sentimientos formaron su carácter y provocaron sus acciones. Cuán fuerte su deseo de cambiar de sexo, sobre todo ahora que halló a su verdadero amor, un hombre dispuesto a casarse con ella y dar sentido y plenitud a su vida. Si no fuera por... El novio de Irene es un oficinista que terminó hace poco su servicio militar y comienza ahora a ganar un poco de dinero. Irene tiene que mantener a 2 hermanas y a su madre enferma y en eso se han ido sus ingresos. Pero el caso de Irene no es urgente para las autoridades de salud y tiene que esperar su turno para que le hagan esa extensa y complicada operación. Pete, el novio de Irene, confirma las palabras de su enamorada. Quiere casarse con ella. Hasta sus padres aprueban la unión, pero naturalmente nada saben del problema de Irene. Singapur no solo es la ciudad más limpia del sudeste de Asia, sino también la más moderna. Sus clínicas están excelentemente equipadas para atender a cualquier problema. Las operaciones de cambio de sexo son allí cosa corriente y se realizan de acuerdo con los métodos especiales creados por el dinámico cirujano y ginecólogo profesor Ratnam. Yo me vi envuelto en este problema accidentalmente. Practicaba medicina en una clínica ginecológica en 1969, cuando un día vi a una joven muy atractiva sentada en la antesala de la clínica. Más tarde, esa misma joven entró a mi consultorio y me dijo directamente, sin preámbulos: doctor, yo quiero cambiar de sexo. En aquel tiempo, yo no sabía nada de esa operación, a no ser lo que había leído en revistas y diarios. Ella me enseñó 2 cicatrices que tenía, una en el cuello y la otra en la muñeca, resultado de 2 intentos de suicidio. Era una joven muy atractiva, pero muy deprimida. Me dijo entonces: si usted rehúsa operarme, me mataré. Traté de calmarla y enviarla a un psiquiatra, pero por el contrario, todos los días la veía esperando a las puertas de la clínica. Supe que tenía que hacer algo para ayudarla. Empecé a leer sobre el asunto, pero había muy poco material al respecto. Me paré delante del espejo para ver cómo luciría yo de mujer. Empecé entonces a operar a animales muertos hasta aprender el procedimiento quirúrgico. Yo traté entonces de mantener lo que estaba haciendo en secreto, pero no fue posible. Todo el mundo se enteró. Otros pacientes comenzaron a buscarme. Fue así como yo empecé. El joven médico chino Dr. Lim es el ayudante del famoso cirujano.
Nos comunicamos con él para ver si podíamos sacar el caso de Irene de la lista de espera del gobierno y pasarlo al programa de operaciones del profesor. El eminente cirujano examinó su caso y dio su conformidad. Tras todos los exámenes físicos, pruebas psicológicas y análisis, ha llegado el momento. El doctor Lim tiene una última conversación con Irene antes de preparar la complicadísima operación que realizará su jefe. Él revisa personalmente todos los detalles personales. El doctor Lim toma fotografías para los archivos médicos que muestran a Irene como hombre transexual por última vez. Explica los detalles y fases de tan delicada operación. Todo está listo. Unos días más tarde, la masculina Irene espera afuera de la sala de operaciones a que llegue el momento más emocionante de su vida. El profesor Ratnam reúne a sus expertos ayudantes y les da instrucciones. La precisa operación quirúrgica comienza con los preparativos de rigor. Comienza luego la tarea de corregir una de las creaciones de la naturaleza. Cuando ésta desea un cambio, alguien tiene que ayudar a realizarlo. Todo el área que ha de ser operada ha sido rasurada previamente y ahora se desinfecta. Luego de la anestesia, la primera incisión, debajo de los testículos, para formar el nuevo e importante órgano, la vagina. La uretra, o canal urinario, se extiende ahora mediante un tubo delgado hecho de plástico. Se separa la piel del pene para usarla más tarde como revestimiento de la vagina. Los músculos del miembro masculino se cortan y luego se elimina el miembro mismo, el pene. No podemos enseñar aquí todos los detalles de esta operación que dura 4 horas. Mostraremos ahora, sin embargo, cómo es que el cirujano coloca la vagina. Una operación delicadísima que nunca había sido registrada en película hasta ahora. Se toman medidas cuidadosamente para que ningún cuerpo extraño permanezca en los tejidos. Se coloca el tubo urinario, de forma que vaya a dar o terminar en un punto justamente sobre la vagina.
Se forma la vagina y se sutura. Ahora, los cirujanos comienzan a corregir los senos de Irene. Se hace la incisión quirúrgica en la axila para evitar que la cicatriz sea demasiado visible más tarde. Una bolsa de silicón se introduce por la incisión hasta los músculos del pecho. El equipo de cirujanos trabaja en perfecta coordinación. Tal parece que fueran robots. Por fin, la operación queda terminada después de varias horas de concentración. Irene es ahora una mujer. Las cicatrices sanarán en 4 semanas. Podrá experimentar amor sexual físico dentro de 2 meses. Durante muchos años, yo no estaba muy seguro de si lo que yo hacía era lo correcto, pues pensaba que tal vez mi educación como médico no me permitía cambiarle el sexo a una persona. Pero con el tiempo me di cuenta de que los pacientes estaban contentos y me decían que habían vivido como alguien que carece del sentido de la vista durante toda una vida. Algunas me han confesado que yo les he dado una vida nueva. Estas declaraciones me han hecho pensar ahora que estoy haciendo algo provechoso para esta gente que ha sufrido tanto durante tantos años. No hemos tenido que lamentarnos de nada, pero ello se ha debido a que no aceptamos pacientes para esta operación a la ligera. Es una operación seria y yo tengo que convencerme a mí mismo que la persona es de mente sana y que se beneficiará de la operación. Yo envío a los pacientes a médicos psiquiatras para asegurarme yo mismo aún más. El psiquiatra tiene que certificar que el paciente es un transexual de verdad y que se beneficiará de la operación. Así pues, somos muy estrictos en la selección del paciente y tal vez sea por ello que no hemos tenido que lamentarnos. No todos los pacientes han tenido resultados extremadamente satisfactorios, pero todos se sienten felices. No hemos tenido que lamentarnos nunca. Sabemos hoy que la ignorancia sexual puede ser una gran desventaja, pero mostraremos también que la cuestión sexual y el erotismo pueden ser llevados a extremos grotescos y exagerados por la explotación comercial disfrazada de liberalismo. Es Asia cruel e insólita. Este festival sexual japonés resulta más bien curioso y descabellado. Un festival en honor y alabanza del falo, el pene.
Esto sí que es exhibicionismo. El miembro masculino se exhibe aquí en todas sus formas y tamaños. Los voluminosos retratos son manipulados con entusiasmo y los participantes expresan su júbilo. No es una locura todo esto, pero tomémoslo con un poco de humor. Miren, caballeros, no sean envidiosos, ¿eh? Quizá ya oyeron a alguien hablar quedo y quejarse de ellos, de los llamativos hoteles del amor japonés, palacios donde las parejas que carecen de un hogar refinadamente amueblado pueden hallar descanso y regocijo en un lujoso ambiente. Podríamos criticar el inútil lujo desmedido de estos apartamentos que se alquilan por día o por horas. Pero ¿quién va a quejarse cuando se puede acudir a un nido de amor como este, con su parejita y una sola idea fija en la mente de ambos? Puede uno deleitarse en el columpio que suavemente lo sumerge en una tina llena de espuma de jabón perfumado, o divertirse en el patio de recreo que gira y se mece suavemente bajo un techo de espejos y órganos lumínicos. Todos quieren disfrutar de cada segundo de placer, segundos pagados anticipadamente al entrar en la mesa de recepción. Dejaremos a esta pareja para curiosear en el apartamento siguiente. Aquí una joven se entera de las ventajas del columpio del amor. Este dispositivo realmente hace más cómoda la labor a su pareja. Y en otro apartamento puede uno convertirse en astro del cine pornográfico. Se aprieta un botón y las cámaras captan todo secreto de alcoba y todo movimiento. Se puede luego pasar la cinta de video cuantas veces se quiera para maravillarse de sus acrobacias sexuales o tomarlas a risa. Por otro lado, muchos dejarían de reírse si visitaran una clase de teatros de Tokio que se salen de lo corriente. Aquí se ofrece el arte en el escenario. Así es como les gusta a la gerencia y a los intérpretes llamar a eso. El público que llena la sala observa tenso escenas de sadomasoquismo, la repugnante tortura de jóvenes y lindas actrices que se ofrecen a ello voluntariamente.
El elenco de este teatrito se esmera en su labor. Es como una gran familia en la que los artistas han de trabajar tanto como las mujeres de limpieza y los tramoyistas. Y el dueño de este escandaloso teatro busca ansiosamente la publicidad. Igual que el activo promotor de este sádico espectáculo nazi, es un éxito entre los japoneses a los que se considera muy germanófilos. Tal vez su éxito se deba a la espectacular campaña de anuncios que lo precedió. Las odiosas costumbres militares de los soldados teutones se expusieron a los japoneses en todas las esquinas disponibles. Al parecer, recordó a esta gente humilde su propia belicosa historia. Vean tan solo unas cuantas escenas de este espectáculo de perversión. No necesitan comentario. Asia cruel e insólita. ¿Será esto algún festival de la fuerza por el placer, un baño sauna colectivo o un carnaval desnudista? No, millares de jóvenes adquieren su temple de acero y resistencia, aguantando desnudos temperaturas bajo cero ante el templo de la salud. Se conservan calientes circulando y apretándose bien juntitos hasta que un sacerdote les arroja un fetiche. Se trata de agarrarlo. Algunos vistosos tatuajes llaman la atención en los cuerpos desnudos. Esta clase de decoración cutánea vuelve a estar de moda en el Japón, otra vieja tradición que renace. Los bien pagados artistas del tatuaje practican este arte a la perfección.
y se hace difícil creer que hasta una famosa estrella de cine de Tokio como esta se dejara tatuar su cutis de seda. Este complicado procedimiento no solo es sumamente doloroso, sino que no hay manera de destatuarse. ¿Tendrá todo esto algo que ver con ciertos instintos masoquistas subconscientes, no obstante la abierta tendencia a la brutalidad que se atribuye a los japoneses? ¿Podrán ustedes confirmar nuestras sospechas que alguna vez fueron a Yokohama a ver la lucha de mujeres? Jamás vimos en parte alguna luchadoras más agresivas, fuertes y salvajes. Estas artísticas atletas fueron perfectamente entrenadas en las tretas más sucias imaginables, pero no actuarían así si el público no lo pidiera. Y ahora salen los pequeños monstruos, deformes enanos que acentúan su brutalidad con detalles cómicos. Pasamos por un período de mal gusto de las masas que parece ser del agrado general.
mal gusto. Lo hallamos también cuando visitamos la casa Howard. La llaman también el Palmar del Tigre, una singular y grotesca exhibición, un montaje de arte y prosa, un largo desfile de figuras de los mitos, la historia y modernas alegorías del Asia. Todas las horribles fantasías aparecen aquí vívidamente concentradas. Las ideas de los asiáticos sobre el fuego del infierno están representadas en forma ingenua, pero impresionante. Tierra de horripilante fantasía, jardín de tétricas diversiones. Según un viejo dicho asiático, el dolor no es sino el nacimiento de las naturalezas sobrehumanas. Otro dicho asiático reza: el llanto y la risa, el dolor y el deseo son hermanos. Todos preferimos experimentar placer y felicidad que sufrimiento y dolor. Lo mismo piensan los asiáticos. Ya dijimos que la cuestión del buen gusto depende más bien del punto de vista geográfico y educación de cada uno. Pero en el Japón descubrimos un museo en el que deliberada y provocativamente se elude toda norma de decencia y buen gusto. Visitemos el Museo Sexual de Toba, un lugar para reírnos un poco y observar sus muchas parodias del deseo y la lujuria humanas. Dejemos atrás a Leda y su cisne, una orgía de la antigua Roma, el asesinato de una doncella apuñalada por un psicópata y otras curiosas figuras. La edad no es un antídoto de la curiosidad infantil, lo que nos viene a la mente al ver a unos seniles samuráis, con los demás visitantes sedientos de cultura. El órgano más alabado en el Japón no necesita más comentario. Los dioses exhibicionistas muestran sus dorados miembros. Ahí tienen. Las vacas mugen y los toros bufan, las gamas resuellan y los gamos braman, y hasta los caballos relinchan. El amor de los animales para quienes aman la naturaleza. Otra vez, los malvados nazis, esta vez torturan a sus prisioneros con descargas eléctricas en los órganos genitales. Para reponernos de los horrores sadomasoquistas, una galería de tiro electrónico en que la buena puntería se premia con un chorro de líquido en la cara cuando se acierta a darle a la mujer en el blanco. Y una mecedora para descanso de los tenorios y todo el que no tome muy en serio su parte posterior.
Una rueda hidráulica gira en el riachuelo. Esta representación de jóvenes ninfas atadas a la rueda giratoria nos revela nuevos aspectos de los placeres de la natación. No, eso no son hongos del bosque, sino ustedes lo adivinaron. Ya saben qué son. Sombras chinescas a espaldas de una inocente geisha. La gruta de las delicias. Todo lo que los hombres hallan interesante en las mujeres aparecen dispuestos con buen gusto y gran arte en este montaje. Una verdadera obra maestra, no apta para menores. Pero ello no parece preocupar al gran mogul y su pelirroja concubina, porque esto no es un curso de estética, sino un museo sexual. Asia cruel e insólita. Ya les dijimos que íbamos a revelarles los hechos increíbles de un continente inverosímil. Sí, eso fue y eso es nuestro mundo. Un lugar en el que todos queremos vivir. Un mundo en el que hay que coexistir. Y en la tierra lo mejor que puede hacer el hombre es aprender a ser humano. A buen entendedor pocas palabras bastan, pero la explicación es que el hombre debe y tiene que interesarse por toda la humanidad en esta comunidad mundial en que ha de sobrevivir hasta el fin de los tiempos.